Bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Yana Marcela Cabarcas Palencia, estudiante de Psicología del grupo 403019-4 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Esta noche tendremos la oportunidad de conversar sobre los estereotipos en los migrantes y cómo estos afectan la percepción que se tiene sobre esta población y las dificultades a las que se enfrentan al momento de integrarse a una nueva comunidad. Esta entrevista tiene como objetivo conocer las perspectivas que se tienen sobre las personas migrantes y asimismo entender cuáles son las experiencias y desafíos a los que se enfrentan algunas de estas personas que migran en busca de un mejor futuro. En este espacio contaremos con la presencia de una migrante y ella nos compartirá sus experiencias de vida en nuestro país, especialmente en nuestra comunidad de Atillo del Norte. Así que comencemos. Bueno, no sin antes presentar a los entrevistados. Esta noche tenemos la compañía de Kendry, Evis, Yelinet, Julián y Luisa Fernanda. Bueno, Yelinet, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como una persona migrante en nuestro país y sobre todo cómo ha sido tu acogida en la comunidad de Atillo del Norte. Muy buenas noches, Eliana, gracias por tu invitación. Bueno, Eliana, mi experiencia como migrante fue una experiencia que fue única vivida y vivimos una trayectoria que marcó nuestra vida porque fue algo que se vive en el instante y que causa un trauma psicológico, físico y personal también, porque se trata como que de llevar algo de que no cause dolor en el mañana a los niños, porque cuando atravesamos, ¿qué te digo yo? Esa selva en la cual nos sometimos para atravesar y llegar hasta acá, ¿por qué? Por causa de las circunstancias de la guerra económica que se vive en Venezuela. Nos tocó emigrar para buscar oportunidades, para buscar un cambio de estilo de vida, para poder nosotros expresar lo que nosotros hemos aprendido, pero también para aprender y enseñar a otros. Y que esa experiencia a nosotros nos llevaron a experimentar lo que muchos a veces desconocen, de que un emigrante llega a otro país muchas veces para dañar, para hurtar, matar. Y la realidad es otra, porque otros vienen, como te vuelvo y te repito, algo para oportunidades que se les presentan, porque hay personas profesionales que han venido para ellos destinarse a algo que no trae un soporte como tal para ellos poder aquí trabajar directamente dentro de un país que no se asemeja al nuestro. Y nos hemos acoplado a esto, ¿de qué manera? Pues aprendiendo a sobrellevar las cosas, de que lo mejor de todo lo que hemos vivido es ver que es un aprendizaje que te ayuda a impulsarte, a hacer algo que tú piensas de que se te cierran las puertas, pero que no consigues una alternativa para sacar a flote lo que tú quieres, o tus sueños, o tus metas. Pero es algo que te enseña a que te da fuerzas, para seguir adelante y de que se puede cumplir un sueño de que muchas veces muchos no lo alcanzan. ¿Por qué? Porque a mitad del camino se quedan. Porque la circunstancia que sucede cuando nosotros emigramos son circunstancias terroríficas, catastróficamente horribles. ¿Por qué? Porque exponemos nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros seres queridos, que muchas veces quedan a mitad del camino, porque son causados por la violencia, por el dolor de que a veces presentan grupos armados, al margen de la ley, o grupos armados que vienen siendo gente que ya están metidos dentro de un plan, de una mafia. Entonces exponemos nuestra vida de que a veces a alguno de ellos, cuando tú te les levantas y dices que no puedes, no tienes, entonces ahí es a donde viene la violencia verbal, física, mental.
Y eso marca porque te llena de un temor de que si tú vuelves a pasar por allí algún día, no vas a volver. Pero también te motiva de que pasaste esa angustia, pasaste esa circunstancia, pero que viniste aquí a este lugar donde a ti te acoge este país y aún en la comunidad, que cuesta a uno levantarse en medio de la sociedad y acostumbrarse al nuevo medio social. Es algo que te hace sentir discriminado, pero te motiva a ser una persona optimista y ser persistente de algo de lo que tú sueñas, de lo que tú quieres y de lo que tú quieres ser ejemplo para otros. De que no es como la gente a veces piensa, que los emigrantes vienen a dañar, no, muchas veces vienen a eso, a prepararse, a formarse, a educarse, a que la cultura de ellos también sea extendida de cómo nosotros también somos venezolanos, de que venezolanos que también traemos una cultura bonita y que traemos un país de maravillas, porque Venezuela es un país de muchas maravillas y de muchos sueños. Entonces, te digo, para mí Hatillo de Loba ha sido una comunidad acogida que me ha enseñado a ser una mujer valiente, una mujer muy guerrera, una mujer persistente, a conseguir las cosas que me he propuesto y que he sido el ejemplo para que mis hijos sigan, el ejemplo de que hay una mamá de que ha luchado, de que ha puesto el mejor ejemplo para que yo también pueda hacer lo mismo, o lo mejor, mucho mejor que ella, superar a mi mamá, porque nosotros nunca podemos depender de que nuestros hijos sean igual que nosotros, siempre deben de superar a los papás. Entonces, ¿qué te digo? Que el emigrante que ha llegado a los diferentes lugares del mundo han sido personas con experiencias que pueden ser de muchas diferencias los testimonios, y como otras de que han sido los logros maravillosos que han conseguido, porque muchas personas de las que han emigrado por fuera han conseguido logros universitarios, logros mejor dicho, de un cambio radical, auténtico, ¿sí? Y que esa experiencia me enseña a mí a ser una persona auténtica, tener una esencia, de que nosotras las mujeres, aún viviendo todas las circunstancias y persecuciones dentro de ese núcleo de género migrante, nosotros nos sintamos de que por algo estamos aquí, de que estamos aquí porque nosotros podemos luchar y podemos encontrar las cosas cuando nos los proponemos, siempre y cuando tenemos la humildad, la lealtad y la empatía. ¿Para qué? Para generar lo que de nosotros tenemos, no sea nuestro, sino de aquel que lo necesita. Porque ya yo sé que si yo tengo una necesidad, pero aquel que tiene más que yo le puedo dar, se la doy. Porque yo sé que el emigrante sufre muchas penalidades, sufre muchas circunstancias de dolor y persecuciones que conllevan al trauma mental. Muchas gracias por contarnos un poco de tu experiencia. Bueno, antes de empezar con una serie de preguntas, quiero aclarar que cada respuesta que dé no va a ser correcta ni incorrecta. Cada quien es libre de dar su opinión, la cual va a ser escuchada y respetada por cada uno de los miembros de esta sala. Las preguntas las haré de manera abierta, a disposición de que cada quien tome la palabra para dar respuestas, y pues les aclaro que no están obligados a contestar. No están obligados a contestar las preguntas con las que se sientan incómodos, no les guste. Entonces, ¿están de acuerdo? Bueno. ¿Qué opinión tienen de la llegada de migrantes a nuestra comunidad? Bueno, yo considero que la llegada de los migrantes, especialmente los venezolanos aquí a nuestro municipio, lo puedo ver desde dos puntos de vista diferentes, positivo y uno negativo. Uno positivo porque ha sido gente que ha hecho emprendimiento, y eso de alguna manera ha generado una fuente económica para nuestro municipio. Pero negativamente porque entre más gente
viene a nuestro municipio, son menos las posibilidades laborales que pueden haber. Y muchas personas de aquí, que son nacidas aquí, oriundas de aquí, han tenido que irse, migrar a otra ciudad, porque las posibilidades de empleo son mínimas aquí. Entonces eso yo creo que ha sido algo negativo, porque hay mucho venezolano aquí en Atillo, y eso ha hecho de que se limiten un poco las posibilidades laborales para los habitantes del pueblo. Pero por otro lado, complementando un poquito más, es de sentir orgullo el que nuestra comunidad sea un espacio garante, sea garante de seguridad, refugio, y sea un poco tranquila. Por añadidura, la migración es un tema bastante complejo, diciéndolo así. Entonces, yo pienso que nos debemos sentir orgullosos de las personas que toman el valor de salir de donde sea, de dejar a sus familias, de dejar muchas veces a sus hijos, a sus seres queridos, y que tengan la valentía de salir a buscar, no sé, mejores ingresos, mejores oportunidades, mejorar su economía, mejorar los problemas que tengan pues, en su familia, en su hogar, ¿sí? Entonces me parece de muy, o sea, es gratificante ver a esas personas que son capaces de dejar a sus hijos, a sus seres queridos, por irse a otros lados a buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Y para mí, yo acepto que todos tienen que ser bien recibidos y no debemos generalizar, porque con eso simplemente causamos discriminación, ¿sí? Entonces causamos y cautivamos en otras personas efectos negativos, ¿cierto? Entonces, como mi opinión. Bueno, yo creo que es importante también ser solidarios al acoger a los migrantes, ya que es bueno que le brindemos apoyo y le brindemos nuevas oportunidades en nuestro municipio, ya que este no es un municipio como por lo menos como nuestros alrededores, que son municipios también con mucha discriminación, donde por lo menos aquí el municipio vecino San Martín de Loma no puede llegar un venezolano porque ya está discriminado, ya que los venezolanos aquí no tienen muy buena reputación. No digo que todos son así, sino que la mayor parte de los venezolanos siempre vienen con otras mentalidades y le dañan la reputación a los que de verdad quieren migrar buscando nuevas oportunidades. ¿Cuál género creen ustedes que sufre más cuando migra a otro país? Bueno, yo creo que generalizar o decir que las mujeres sufren más o que los hombres sufren más sería algo equívoco. Yo considero de que ambos géneros sufren de igual manera, obviamente en diferentes circunstancias, que cada uno de ellos vive en situaciones diferentes cuando migra. Las mujeres tienden a ser estigmatizadas y muchas personas aquí en Colombia consideran que una mujer venezolana puede ganarse la plata simplemente vendiendo su cuerpo, y eso es algo que de una u otra forma causa un sufrimiento en esa persona. Y todo lo que tiene que vivir un migrante cuando sale de su tierra, de su casa, hacia otro lugar, todo lo que tiene que experimentar, las necesidades que tienen que pasar, porque no es fácil. Y el hombre también está sometido a mucho sufrimiento, porque el hombre es la cabeza de la familia y sobre sus hombros recae una responsabilidad muy grande. Tienen que buscar la manera de llevar esos recursos a su casa para sus hijos, el alimento, el sustento diario, y cuando no consiguen la manera de hacerlo dignamente, tienen que verse obligados a utilizar otros métodos, y eso de alguna manera, como lo dijo aquí Kenneth, va dañando la fama, va dañando la fama
Y entonces con una sola persona que haga algo malo, entonces los demás son estigmatizados de la misma forma. Y eso hace que el sufrimiento sea, pues obviamente, mucho más grande, mi opinión. Como lo dice Luis aquí, no generalicemos, entonces tanto hombres como mujeres pueden sufrir. Obviamente cada persona tiene un proceso de sufrimiento diferente, cada persona vive ese momento de migrar en diferentes formas y diferentes aspectos. Es mejor analizar, pues, o sea, en qué estaría implicado esto, ¿sí? Entonces no diríamos como los hombres sufren más, las mujeres sufren más porque todo es un proceso duro. Sabemos que la migración es nada fácil. Entonces, en mi opinión propia, como lo dijo aquí Evis, no generalicemos y es mejor analizar esta pregunta, sabiendo que pues la migración tiene diferentes aspectos y diferentes factores, entonces esos son los que... Bueno, el género en parte es el factor que tiene mayores repercusiones. Y como decía Evi y decía aquí la compañera, no solamente hombres, mujeres y niños, sino también el género que se identifica como el LGTBI, ¿sí? Ellos también son muy recriminados y podemos ver que en parte a ellos los discriminan por el simple hecho de haber ellos tomado la decisión de ser identificados por lo que son. Y debe de haber un género de igualdad, porque de igual manera son seres humanos que también sienten, que cuando son discriminados les marcan y son marcados, y eso hace, como dijo ella, hace que la persona se crea menos posibilidad de salir, porque me discrimina. Entonces pienso que esa es una de las causantes consideraciones que muchas personas no toman en cuenta cuando decimos algo y lastimamos. No lo tomamos en cuenta, y es el hecho de que conlleva a sufrir a muchos migrantes de este tipo de género. Bueno, ¿qué papel creen ustedes que juegan los medios de comunicación en la difusión de estereotipos sobre la población migrante? Bueno, la preocupación de los medios de comunicación por la migración es paralela. ¿Por qué es paralela? Porque aún ahí en el proceso de la visualización, ellos se hacen visibles. Y eso en parte hace que el medio de comunicación lleve a decir nosotros y los otros. Entonces, el medio de comunicación se preocupa también, en parte, a veces hasta de discriminar, porque no realmente el medio de comunicación va a hablar la realidad, siempre va a inventar un poco más. Y trata como que de que ese tipo de persona quede por debajo. O sea, me estás hablando del estrato social. Sí, prácticamente. Porque eso es lo que tratan de hacer muchos de los medios de comunicación. Sí, se tratan siempre de ver la visibilidad de que un inmigrante es preocupante, porque no sabemos con qué estrategias vienen a llegar a los países. Entonces, esa es una de las cosas de que muchas veces no acompaña el medio de comunicación, y es lo que tanto les preocupa a ellos. Y ver que una población crece con tantos inmigrantes cuando no hay la economía suficiente para poder extender fuentes de empleo, sino que disminuye más bien la economía dentro del país. Bueno, yo considero que influyen demasiado, sobre todo en este tema, porque los medios de comunicación muchas veces no son objetivos, no muestran la realidad de la situación.
sino que estigmatizan o van creando, sembrando ese estigma en los ciudadanos, y por eso yo particularmente siento que muchos de esos estereotipos que hay por la población venezolana es a causa de esa información sesgada que los medios de comunicación dan. Y en las redes sociales yo creo que es una de las plataformas en las que más duro se les da a un migrante, a un venezolano. Y yo particularmente siento que los medios de comunicación no cumplen su función, porque no muestran la realidad, las cosas como son, sino que van mostrando esa información que le puede subir el rating. Yo siento que no cumple realmente su función. Pues por lo general los medios de comunicación suelen decir tantas cosas positivas como negativas, pero más que todo ellos se centran o se basan en decir cosas negativas. Como dijo mi compañera Jenny, se basa más que todo como en el estrato, como con quién voy a tratar, o con quién voy a acercar, o a quién voy a conocer. Entonces, pues, en mi opinión, siempre es como que algo negativo, en este caso. Particularmente los medios de comunicación, para mí, lo que hacen es crear estereotipos hacia los migrantes, ¿no? Porque suelen mostrar los malos. Como no, los migrantes que vienen de Venezuela, entonces ya se van a decir, no, son unos ladrones, son unos matones, son unos que solamente vienen a dañar a la economía, ¿sí? O vienen a dañar a la sociedad en sí, ¿sí? Entonces, para mí, los medios de comunicación lo que hacen es darnos una información errada de lo que verdaderamente pasa y de todo lo que pasan los migrantes, ¿no? Son muy poquitas los medios de comunicación que realmente se centran en lo que se sufre y en lo que pasan los migrantes, en vez de estarnos mostrando las cosas malas que hacen, ¿sí? Porque si muy poco lo vemos, ellos nos dicen como un migrante hizo esto, un migrante generó empleo, o sea, muy poquito, porque ¿qué buscan ellos? Hacer que los migrantes se vayan del país, básicamente, de dañar la imagen, de dañar la reputación, de dañar la fama. Eso es lo que para mí hacen los medios de comunicación como tal, y eso es lo que nos informan a nosotros. Bueno, ¿cómo pueden los estereotipos influir en el autoestima y la identidad de los migrantes, influyendo en su percepción de sí mismo y en su capacidad para integrarse en la sociedad escogida? Nuestro estado de ánimo puede verse directamente afectada por estados de disonancia. Directamente afectada en nuestras violencias personales. Porque muchas veces nosotros mismos en la casa a veces hacemos cosas que no nos percatamos. De que a veces ofendemos sin darnos cuenta que estamos haciendo una desigualdad dentro del núcleo familiar. Entonces a veces discriminamos a uno y valoramos a otro sin darnos cuenta. Entonces eso hace un choque de violencia personal intrafamiliar. Afecta espiritualmente, corporalmente, psicológicamente y mentalmente, afecta todo el núcleo familiar por la violencia personal de nosotros mismos, porque hacemos cosas que a veces cuando ya las hacemos, que ya están hechas, después que reflexionamos, que nos damos cuenta que nos equivocamos, porque ofendemos, sin darnos cuenta, ofendemos. Bueno, mira, cuando tú lanzas un juicio hacia una persona, en este caso un migrante, y ese juicio es un juicio erróneo, equívoco, tú haces que esa persona se sienta inferior. Eso que tú haces lo lastima, y eso directamente afecta a la autoestima. Esa valoración personal que tiene de sí mismo y llega a creerse lo que nosotros estamos diciendo. Así no sea cierto.
ellos comienzan a creerse y apropiarse de ese sentimiento de inferioridad, de vergüenza, que yo por qué tuve que venir acá, yo por qué soy venezolano, por qué tengo yo que pasar por esto. Y muchas de las personas que son migrantes caen en depresión. De hecho, en los colegios se evidencia mucho eso. De cómo cuando un niño migrante viene y trata de integrarse a una nueva comunidad, y siempre está el que dice el veneco. Entre el bullying. El bullying directamente, y eso es algo que afecta rotundamente el autoestima del niño. Y van creciendo con ese estigma y se van creyendo todo eso que le estamos diciendo, y eso daña mucho el autoestima y puede generar un problema de ansiedad, de depresión, e inclusive llevar a un niño al suicidio. Entonces es un problema bastante serio el hecho de que nosotros, me incluyo, porque a veces sin querer o sin pensarlo decimos cosas que pueden herir a alguien, y cuando decimos algo no podemos, por muchas disculpas que pidamos, cambiar eso que ya generamos en la persona. Y eso hace que el desarrollo de ellos se atrase, porque muchas veces le dicen, ¿para qué me trajiste a sufrir a un país que es ajeno? Para eso me hubiera quedado en mi país, pasando las necesidades y todo. Algún día tenía que haber salido. O sea, es el decir que hay. ¿Por qué? Porque se conlleva a que la imagen interna y la imagen externa haga de ellos una idea de lo que ya ellos les han dicho y se lo crean, se lo toman personalizado. Entonces eso conlleva que muchas personas no toman una decisión correcta, sino que Y no miren lo que están diciendo en el momento. Como nosotros como personas debemos pensar en las opiniones que damos a los demás y lo que decimos a los demás, ¿no? Entonces uno sin querer puede afectar la autoestima y la autopercepción de uno mismo, ¿sabes? Porque todo se basa en cuando uno está chiquitico, como tus padres te den el amor y lo que tú veas de tus padres es lo que vas a reflejar al mundo. ¿Sí? Y si lo vemos en el ámbito escolar, metiéndonos con que le hagan bullying a un niño venezolano, entonces empieza, ay, este veneco, ay, que no sé qué más. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese niño se vaya creyendo eso y vaya idealizando que nadie lo va a aceptar y que él no tiene un lugar en la sociedad en la que está. O sea, no es acogido como realmente debería ser. Y muchas veces por eso llegan al suicidio, empiezan los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, ¿sí? Entonces creo que deberíamos tener mucho más cuidado con lo que decimos y lo que expresamos a los demás. ¿De qué manera desde el núcleo familiar se puede aumentar o minimizar los estereotipos sobre los migrantes? Bueno, tranquila. yo considero que la familia juega un papel fundamental. Muchos padres, a través de su ejemplo, enseñan a sus hijos a que tienen que aislar a alguien que no de pronto de su misma nacionalidad. No te juntes con él porque no sabes qué mañas tenga, con qué viene de allá. Entonces vamos sembrando en esos niños esas ideas, esos estereotipos. Van pensando que todos los venezolanos son iguales. Entonces, a través de la educación, siento que la educación no solamente ir a una escuela y que un profesor esté impartiéndote ciertos conocimientos. La educación comienza en la
la casa cuando el papá te enseña a ser empático, cuando te enseñan a respetar, pero no solamente con palabras, sino a través de hechos, cómo nosotros podemos ser solidarios con una persona que está necesitando de nuestra ayuda. Muchas personas tocan a nuestra puerta y podemos escuchar que están tocando y que de pronto necesitan de nuestra ayuda y tenemos la posibilidad de hacerlo. Simplemente no lo hacemos porque pensamos que van a hacernos un daño. Han pasado muchos casos, sí, que la gente acepta en sus casas a un migrante y que terminan dañando a esa familia, a esa persona, pero no todos son iguales y creo que la tarea de la familia, la tarea de los padres es eso, enseñarle a los hijos desde pequeños que tenemos que ser empáticos, que tenemos que respetar, que tenemos que ser solidarios. Si no apoyamos a los niños en ese proceso, entonces vamos a tener en el futuro unos adultos que no son capaces de ponerse en el lugar del otro, que no está en condiciones o que no quiere ayudar al otro que tenga las posibilidades. Entonces yo creo que desde la casa es fundamental. Todo comienza desde ese seno familiar, desde el hogar, esos ejemplos que podamos darles a los niños, los que nos van a permitir tener unos niños realmente, unos ciudadanos a futuro que realmente quieran brindarle ayuda a alguien que realmente lo necesita. Bueno, vivimos en un mundo donde desligarnos del género es difícil, súper difícil, porque hay la sociedad hace que uno tenga roles, que tengamos roles, y de los roles que hay creencias, y dentro de esas creencias, como decía ella, ¿verdad? Que en parte nosotros tratamos como que en el lugar de la palabra es o sea, Inculcar. no, Obstaculizar. obstaculizar, exactamente la palabra, obstaculizar a nuestros hijos a que se integren, a interactuar con otros, por el simple hecho de que ellos van a ser discriminados, ellos van a ser criticados, ellos van a ser señalados, incluso van a llegar a tener hasta el temor de seguir estudiando, porque muchos han dejado de estudiar por el simple hecho de que hay una discriminación, hay un choque que le causa al niño ya un impacto de miedo y de seguir, porque la discriminación lo conllevó a que se encerrara, a no confiar en sí mismo, a no creer de que puede salir adelante, porque el bullying es lo que ha llevado de que muchos niños tomen la decisión incorrecta, y de que esto ha generado muchas veces de que niños han tratado de entretenerse y ocuparse la mente ahora en trabajos infantiles. ¿Por qué? Porque muchas veces no van a estudiar, pero sí los ponen a trabajar. Y mayormente el niño debe ocupar su tiempo en la educación. ¿Por qué? Porque ellos deben de mantener teniendo una visión de que si yo no estudio, si yo no salgo adelante, no puedo ser nadie. Pesa más una pala que un lápiz, ¿sí? Entonces debemos de hacer una socialización de cómo nosotros le podemos hacer ver que los niños hoy en día deben de estar educándose, deben de estar preparándose porque son el futuro del mañana. Pero muchas veces otra vez la palabra, los obstaculizamos nosotros mismos de que ellos puedan salir adelante y a ser progresivos. ¿Por qué? Porque si ellos dicen no voy a estudiar, pero quiero trabajar, estamos dañándole a ellos su futuro. Bueno, yo diría que los papitos deberían de enseñarle a sus hijos lo que es la empatía y el respeto hacia los migrantes, enseñándoles el valor que tiene la diversidad y la igualdad
donde quiera que estén, porque hoy en día son ellos, mañana podemos ser nosotros. Entonces creo que a nadie le gustaría de que me tocara migrar por lo menos a Venezuela y los venezolanos a mí me trataran mal. Entonces yo creo que enseñarles a nuestros hijos la importancia de la igualdad creo que es muy importante. Esto ha sido todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo y por darme la oportunidad de conocer sus puntos de vista, sus creencias y sobre todo, Yerine, tu experiencia sobre este tema tan importante para nuestra sociedad hoy en día. No queda más nada que decir, ha sido un placer hablar con todas ustedes y aprender más sobre este tema como lo es los estereotipos sobre los migrantes. Muchas gracias por todo. Esto ha sido todo lo del día de hoy. Gracias a ti, y gracias a toda la invitación que nos has hecho.